Mi nombre es Tom Kuchartz. He nacido en Dresden, Alemania, y desde hace 25 años vivo en Madrid. Mi llegada a Madrid tiene que ver un poco también con mi activismo, porque en Madrid se hizo el segundo encuentro intercontinental contra el neoliberalismo y por la humanidad, que fue un proceso en solidaridad con el zapatismo en aquel momento, y los grupos de solidaridad con el zapatismo en España eran bastante fuertes. Entonces en aquel momento hubo una coordinación europea, internacional, antiglobalización, pero en este caso muy vinculados a la solidaridad con Chiapas. Y se hizo en Madrid. Entonces eso pues hizo que empecé a tener diferentes amistades, relaciones con gente de Ecologista en Acción, que en aquel momento todavía se llamaba Aidenat. Y me socialicé bastante temprano en el bachillerato con el activismo, más vinculado al movimiento estudiantil, el movimiento antifascista, antirracista. Creamos Ningún ser humano es ilegal en nuestra ciudad. Hicimos varios periódicos también locales que ya tenían un nombre en castellano. Una se llamaba Venceremos, otro Ya Basta. Entonces eran proyectos que de alguna forma ya me llevaban al castellano sin hablar castellano todavía en aquel momento. Em, Mi vínculo con Latinoamérica empezó porque conocí a una mujer refugiada colombiana. Era profesora de un instituto que ella misma con su hermana había fundado en la Sabana de Bogotá, en esa zona donde las mujeres están dedicadas al cultivo de las flores bajo cubierta de plástico, con muchísimos agrotóxicos. Y estas mujeres que trabajan en el tema de las flores en la sabana de Bogotá, pues muchas veces tienen dificultades a dónde van a la escuela sus hijas y sus hijos. Entonces, estas mujeres crearon esta escuela y por eso fueron acusados de vínculos con la guerrilla en aquel momento. Estamos al años 90, y tuvieron que refugiarse. Huyeron del país porque hubo amenazas contra ellas, sus familias. Tenían niñas todavía muy pequeñas. Entonces decidieron buscar el asilo político en Alemania. Y así nos conocimos en Dresden, y eso hizo que mi búsqueda de interés por América Latina, por los procesos también eh, que transcurrió ahí, pues fueron bastante fuertes, ¿no? Y si bien empecé con el activismo más vinculado al antifascismo, antirracismo, cuestiones que tenían que ver más con el movimiento estudiantil, la juventud, pues rápidamente estuve en varias acciones que tenían que ver con la lucha contra los transgénicos o contra un proyecto de gran autopista que justamente en aquellos años se hizo entre mi ciudad y Praga. Y bueno, fue luego bastante natural mi enganche con Aidenat, que ya cuando yo llegué a Madrid en el 99 fue Ecologista en Acción. Recién se había creado en 1998. Y un tema también que me atravesó mucho en tanto mi investigación como también en el activismo fue la movilización contra la Europa del capital, ¿no? De hecho, algunas amigas, algunos amigos muy cercanos de Ecologista en Acción, algunos ya se han muerto. Les conocí justamente en el contexto de una movilización que tuvo lugar en Ámsterdam en junio de 1997 contra una cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea, donde se firmó justamente el Tratado de Ámsterdam. Y en aquel momento pues hubo una movilización bastante transeuropea. Fueron las marchas contra el paro, la exclusión social, el racismo, que se organizó desde diferentes puntos. Y desde nuestra ciudad pues también hicimos una columna hasta Ámsterdam, y así conocí gente de Aidenat. Nos vinculó también toda la preparación del segundo encuentro de los zapatistas en Madrid, bueno, que no solo en Madrid, sino se organizó en todo el Estado español. Y así llegué a Madrid.
y desde entonces estoy en Ecologistas en Acción y pues me han interesado siempre mucho los temas de la globalización, de relaciones internacionales, la lucha contra el proyecto de la Unión Europea, pero también cuestiones de fronteras, agricultura. Eh, He tenido la suerte de co-coordinar con otra persona, Dani, el área de agroecología de Ecologistas en Acción. Y bueno, eso me llevó también durante varios años y en vuestras preguntas surge también un poco bastante el tema, ¿no? De la política agraria común, el tema de los monocultivos. Fueron temas que me han interesado mucho y me han acompañado, ¿no? En estos últimos más de 20 años, ¿no? De trabajo, de investigación, pero muchas veces muy enfocado al activismo, a la sensibilización, la movilización. El camino que ha de llevar una ley para ser aprobado en el Parlamento Europeo acaba haciendo casi imposible, ¿no? Que muchas propuestas que vienen de la izquierda europea, de la izquierda verde, acaben realmente siendo aplicadas, ¿no? Legisladas. No sé si podrías hacernos un poquito de luz, ¿no? De cómo funciona todos esos años que hay de luchar para que esa ley llegue a proponerse y cómo el lobismo tiene todo ese tiempo para ir convenciendo, ¿no? Al resto de gente que tendrá que acabar aprobando esa ley. Una pregunta que da para una entrevista propia, los procesos legislativos en la Unión Europea. Bueno, ¿dónde empezar, no? Los tratados de la Unión Europea han creado una situación que no hay realmente una separación de poderes, ¿vale? Porque el poder legislativo reside en la Comisión Europea, pero que la Comisión Europea es al mismo tiempo el Ejecutivo, que ejecute estas legislaciones y que controla a los Estados miembros para que se aplican bien los tratados de la Unión Europea. El poder legislativo del Parlamento Europeo al inicio fue inexistente, luego pasó a ser residual y ahora supuestamente es colegislador. Así siempre se presenta al Parlamento Europeo, ¿no? Entonces, quien tiene la iniciativa legislativa es la Comisión Europea, que presenta una propuesta, luego los Estados miembros, el Consejo de la Unión Europea, lo negocia, cambia el texto, lo empeora o lo mejora, y al mismo tiempo también el Parlamento Europeo cambia la legislación o la empeora o la mejora, ¿no? A veces hay esas contradicciones que la Comisión Europea en algunos temas hace propuestas más progresistas de lo que son los Estados miembros o de lo que es la mayoría de derechas y neoliberal del Parlamento Europeo, porque partimos de esa relación absolutamente desigual de fuerzas, ¿no? O sea, la izquierda europea, los verdes, es una minoría que no consigue mayoría, o sea, un voto mayoritario, ¿no? O sea, las mayorías están hoy entre el Partido Popular Europeo, la socialdemocracia y los liberales, ¿no? O a veces se suman a este voto mayoritario las derechas y extremas derechas de los conservadores. A veces incluso hay votos mayoritarios donde incluso parte de los verdes, que no tienen nada de los partidos verdes de los años 80, sino son ya partidos a veces más neoliberales que los propios socialdemócratas. Y entonces los que tienen una visión humanista, igualitaria, antipatriarcal, ecologista, pues son una minoría del Parlamento Europeo, de los más de 700 votos que hay ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si la Comisión Europea tiene una propuesta legislativa que es diferente a la del Consejo, o sea, los Estados miembros y del Parlamento Europeo? Se crean lo que se llaman los trílogos, que son negociaciones donde luego hay gente de la Comisión Europea, de los Estados miembros y del Parlamento Europeo que durante días o a veces semanas o incluso a veces meses tratan de consensuar una propuesta, ¿vale? Y ahí sale luego la directiva o el reglamento que es aprobado por el Parlamento Europeo y los Estados miembros. Entonces ya entra en vigor y las directivas se tienen que
digamos, crear legislaciones propias en los Estados miembros y los reglamentos suelen entrar directamente a las legislaciones nacionales o también requieren, digamos, marcos de leyes propias para aplicarlos. Y claro, en todo este proceso, pues hay muchísimo tiempo y espacio para que el lobby empresarial pues haga conocer su posición, ¿no? A veces es de forma abierta, con conferencias, con documentos que se conocen públicamente y muchas veces son de forma no conocidas, que se le paga viajes de vacaciones a algunos funcionarios, a algunos eurodiputados, se les da mucho dinero, como hemos visto en este escándalo del régimen de Marruecos y de Qatar, que durante años han dado dinero a eurodiputados para impedir que haya documentos críticos con sus respectivos gobiernos, pues eso también ha pasado con diferentes industrias, ¿no? Entonces, mucho de este lobby ocurre de una forma pues desconocido, ¿no? En despachos, en oficinas, en restaurantes, a veces incluso en un paseo en un parque donde das a conocer tu posición, ¿no? De la mayoría de esa presión no existen actas, pero también hay actas. De hecho, hay una organización muy hermana y amiga de Ecologista en Acción en Bruselas, que se llama el Observatorio de la Europa Corporativa, y ellos hacen sistemáticamente una petición de acceso a información. Y es que consiguen, después de muchos meses o años peleándose con la Comisión Europea, consiguen actas de las reuniones de los funcionarios de la Comisión Europea con el sector industrial empresarial. Consiguen cartas que no son públicas que se han mandado a los funcionarios. A veces están tachados con algunas partes donde no se puede ver las partes más importantes. También hay una presión directa que a los eurodiputados, las industrias, directamente les escriben las enmiendas que deben presentar en sus respectivas comisiones de trabajo. Todo eso existe, ¿no? Y eso a veces son procesos de meses o años de procesos legislativos donde el poder económico, el poder financiero, pues plantea de forma directa o indirecta sus planteamientos, sus propuestas y sus intereses, porque al final estamos hablando de una lucha de intereses, ¿no? Por supuesto, también los sindicatos, las organizaciones ecologistas, las ONGs de cooperación al desarrollo también hacen una presión a las instituciones europeas, pero no tienen el poder económico, ni el dinero, ni la cantidad de gente, de abogados, economistas, para hacer ese trabajo de presión y de corredactar cosas con las instituciones europeas como lo tienen el poder empresarial, ¿no? Entonces, es absolutamente desequilibrado, ¿no? Ahí la presión que se hace, ¿no? Pero legítimamente también se podría decir que es lobby lo que hacen movimientos sociales, ecologistas, sindicatos, el feminismo. También están haciendo presión, movilizaciones, etcétera. Pero claro, si tú ves los resultados, prevalece el interés de las oligarquías, del poder económico y político y no las de las mayorías sociales. Y eso tiene que ver con que quienes toman estas decisiones, sea en el Consejo, o sea, los representantes permanentes de los gobiernos o los que toman las decisiones en la Comisión Europea o la mayoría en el Parlamento Europeo, pues tienen absolutamente asumido que la única forma de seguir para adelante es defender esa posición ecocida, esa posición absolutamente contrario a la humanidad, contrario al derecho internacional de los derechos humanos y contrario a los intereses generales y de las mayorías sociales, sino defienden intereses muy particulares porque en algún momento o ideológicamente están absolutamente convencidos que el capitalismo es lo mejor del mundo o piensan que cuando salgo de mi puesto en el Parlamento Europeo o del gobierno, pues igual ahí tengo algún puesto garantizado en el sector privado
para seguir cobrando unos salarios que no tienen nada que ver con los salarios de las mayorías sociales. Entonces, a colación de esto que acabas de explicar, podríamos decir que una propuesta que se haga desde la izquierda verde que sea suficientemente contundente como para que contundente sea la respuesta del lobby industrial financiero. Estamos hablando de que un problema de hoy puede que tardemos muchos años en que se pueda llegar a aprobar si es que se aprueba, ¿no? Esa medida. O a veces directamente no se aprueba porque se dice que está contra los tratados fundacionales, porque tienes ahí el Tratado de Lisboa, tienes el Tratado Fundamental de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Entonces, los servicios jurídicos de la Comisión Europea, del Consejo o del propio Parlamento Europeo, o también los servicios jurídicos de diferentes ministerios, ante medidas que serían las medidas necesarias para hacer frente a la crisis ecosocial a la que estamos enfrentados, pues no la van a permitir ni siquiera en el proceso legislativo porque dicen que está contra los tratados funcionales y fundamentales de la Unión Europea, ¿no? Entonces hay un bloqueo y por eso también es tan importante siempre remontarse a los años 80, años 90, porque de estos lodos, ¿no? Las cenizas de la destrucción de hoy, porque al final fue muy bien pensado. Si creamos un mercado único y ahí ponemos en el centro la competitividad, la libre circulación de capitales y de finanzas, la prohibición del control de capitales, ¿no? Que es fundamental, por lo que no se deja intervenir a la especulación financiera con los alimentos, la especulación financiera con la vivienda, la especulación financiera con el agua y los bienes comunes, ¿no? Se podría poner legislaciones de prohibir esa especulación financiera con los alimentos, con nuestra atmósfera, incluso con la energía, y no se hace porque se argumenta que el Tratado de Funcionamiento, el Tratado de la Unión Europea, prohíbe ese tipo de intervenciones sobre el capital, ¿no? Y eso lo han asumido los Estados miembros, entonces son presas y presos de ese funcionamiento que fue muy bien planificado y ejecutado, y por eso necesitaríamos un cambio radical de los tratados para salirnos de esa chaqueta de fuerza que son los tratados de la Unión Europea, pero que también lo son todos los tratados de la Organización Mundial de Comercio y también todas las leyes internacionales en base a los tratados de comercio e inversión, que también es una legislación de obligatorio cumplimiento y que están por encima de las constituciones nacionales de los diferentes países, ¿no? Entonces hay muchas chaquetas de fuerza de la Organización Mundial de Comercio, de los tratados de la Unión Europea, de los tratados de comercio e inversión que fueron creados justamente para servir al capital transnacional y no al interés público. Muchas veces cuando nos preguntamos en qué momento se torció todo y se volvió tan difícil plantear resistencia al modelo neoliberal, hay que volver a los años 80. Y creo que es importante reseñar el papel de Jacques Delors en el primer gobierno de Mitterrand en el 83, porque fue un gobierno que iba a controlar los flujos de capital, que hubo intenciones de Mitterrand, ¿no? En la campaña electoral de hacer una política económica social liberal, pero muy rápidamente Jacques Delors, como ministro de Economía y Finanzas, se puso al lado del capital francés y también del capital europeo y impidió de que el control de capitales se eliminara y se hicieran reformas laborales y económicas muy a favor del capital francés y del capital europeo. Y eso torció completamente las intenciones que el gobierno Mitterrand tenía al inicio con ministros del Partido Comunista Francés, que en aquel momento era un partido comunista muy importante a nivel mundial, y Jacques Delors era como el contrapeso a las intenciones más socialistas que podrían estar tanto en el Partido Comunista y por supuesto en el Partido Socialista francés, ¿no? Y a partir de ahí muchas cosas han cambiado, no solo en Francia, en la Unión Europea.
donde fue claro la apuesta por una ideología claramente neoliberal de derechas y donde no hubo aspiración de reformas socialistas, ni siquiera socialdemócratas, sino claramente hacer políticas favorables al capital transnacional. Y esta labor que hizo Jacques Delors en girar a la derecha el gobierno de Mitterrand fue luego premiado en darle el puesto de presidente de la Comisión Europea entre el 85 y el 95. Y en aquellos años se han aprobado una serie de tratados que están vigentes hasta hoy: el Acta Única, el Mercado Único, el Tratado de Maastricht, el Acuerdo de Schengen, que el inicio de búsqueda de diferenciarse del mundo entero y crear, digamos, un régimen de fronteras para bueno, poner en marcha toda una serie de políticas de buscar enemigo a la interna y enemigo a la externa, y el enemigo a la externa era la persona migrante, la persona refugiados, a la que no se debería dejar entrar para no destorbar ese modo de vida europeo que se quería proteger, ¿no? Ante los miedos y ante los peligros del mundo entero, ¿no? Que básicamente ese origen de esa Europa de capital, las fronteras y la guerra de los años 80, pues se encuentran en muchas cosas que hoy encontramos en luchas sociales. O sea, hoy nos preguntamos cómo es posible que los fondos de inversión están impidiendo una ley de vivienda en España, cómo es posible que hay un desmadre tan completo contra una ley de vivienda, pero incluso artículos de la Constitución española que debería proteger el derecho a una vivienda, y donde se ha dado, digamos, vía libre al capital transnacional, a los fondos de inversión en el sector inmobiliario, ¿no? Y eso mucho tiene que ver con la prohibición del control de capitales que está en el Tratado de Maastricht y está en todos los tratados de la Unión Europea a posteriori, ¿no? Y de ahí viene también los orígenes de la crisis del euro, la crisis bancaria del 2007-2008 y todo lo que hemos vivido de ese golpe de Estado institucional contra las aspiraciones de la población de Grecia de hacer las cosas diferentes, o por lo menos de elegir un gobierno que tenía las aspiraciones de poner la democracia y el bienestar por delante de los intereses de los bancos y las instituciones europeas, y no les dejaron, ¿no? No les dejaron, no les hacía falta tanques en aquel momento, les hacía falta simplemente amenazar, ¿no? Con todo el aparato de represión de la tecnocracia, de la burocracia de lo que es la Unión Europea hoy en día, ¿no? Amenazando con el Banco Central Europeo, con las inversiones, con el presupuesto europeo, con, por supuesto, el acceso a los fondos de cohesión, con los fondos estructurales, etcétera, ¿no? Así que cuando hoy nos preguntamos en qué momento se fue todo a la mierda, especialmente en la Unión Europea, tenemos que mirar otra vez, ¿no? Y el papel de Jacques Delors, y por supuesto cuando hablo de él no es responsable como persona de todos estos procesos que han ocurrido, pero tenía un papel muy relevante. Por eso es tan simbólico que le han hecho ese homenaje en París como despedida de Estado, ¿no? Porque efectivamente jugó un papel importante en Francia, pero en el conjunto de la Unión Europea. Y quiero destacar una cosa en su trayectoria: cuando se hizo el Acta Única, cuando se redactó el Tratado de Maastricht, se hizo de la mano del capital europeo, con las grandes industrias, con las grandes multinacionales europeas de aquel momento. ¿En qué estamos hablando? Pues Volvo, Fiat, Volkswagen, Siemens, Philips, la gran empresa electrónica de Países Bajos, está hablando de British Petroleum, ¿no? O sea, de estos grandes que siguen siendo las grandes multinacionales que gobiernan la economía del mundo. En 1983, estos grandes capitales europeos crearon una mesa redonda europea de los industriales, y eso fue, digamos, la contraparte de los grandes gobernantes de la Unión Europea durante décadas. De hecho, ellos no se consideran como un lobby,
sino a ellos no les interesa cambiar un párrafo en una directiva, en un reglamento de la Unión Europea, sino lo que consiguieron es tener acceso a poder político de Europa. O sea, poder llamar a Macron, poder llamar a Angela Merkel, poder llamar hoy a Olaf Scholz, en su momento poder hablar directamente con Helmut Kohl, ¿no? Canciller durante muchos años de Alemania, poder hablar con Mitterrand y influir en el diseño del proyecto europeo que no solo dura hasta hoy, sino ellos quieren que eso dure hasta el fin de la historia, ¿no? Eso era el gran poder de la mesa redonda europea de los industriales que consiguieron este acceso directo y lo coescribieron con Jacques Delors y toda su Comisión Europea en aquellos años, pues el Acta Única, porque se puede ver directamente cómo incluyeron literalmente las propuestas de las industrias a los documentos oficiales de la Unión Europea, que pasó con el Acta Única, pasó con el Tratado de Maastricht y pasó con muchas otras cuestiones posteriores donde directamente pues coescribieron el capital transnacional europeo y la tecnocracia de la Unión Europea, estos tratados que tantos impactos tienen a la vida cotidiana de los cientos de millones de personas que viven en la Unión Europea, pero también para miles de millones de personas en el exterior, porque al final el proyecto europeo es sumamente colonialista, ¿no? Y en el origen ya fue como un proyecto que buscaba seguir la historia colonial, ¿no? Cuando nos remontamos al colonialismo europeo del siglo XV, a partir de ahí, pues ese expolio de recursos, pero también la matanza masiva a los esclavos, el tráfico de esclavos, pues eso está en el ADN. No solo la Segunda Guerra Mundial, no solo el Holocausto está en el ADN de la Europa actual, sino también esa historia del colonialismo y del imperialismo europeo durante siglos, ¿no? Y yo creo que es muy importante cuando hablamos hoy de los problemas que las mayorías sociales sufren en la Unión Europea, hay que remontarse a esa historia, digamos, colonial, imperialista, pero también hay que ir concretamente a los años 80 y luego todas las políticas neoliberales implementadas, ¿no? Y me hace especial ilusión estar en Barcelona haciendo esa entrevista porque aquí hubo una movilización muy fuerte de medio millón de personas en el año 2002 contra la Europa del capital. Hubo un concierto de Manu Chao en ese auge del movimiento antiglobalización en ese momento, pues aquí el tejido social catalán era muy fuerte, ¿no? Tanto contra la globalización capitalista, pero concretamente contra la Europa del capital. Y no es por añoranza, pero sí es por tener claro que hubo también fuertes resistencias al proyecto europeo, pero que no lograron parar, digamos, toda la deriva que vino en estos últimos 30 años. Y justamente que se ha celebrado, ¿no? Los 30 años del mercado común, el mercado único, es también importante, ¿no? Algunas iniciativas de política municipalista que se pretendió impulsar desde el Ayuntamiento de Barcelona en Común chocaron con el freno de la Comisión Europea porque ponía por encima el interés de Airbnb o de las grandes empresas energéticas o las grandes empresas de servicios para que el municipalismo no pudiese desarrollar todas las potenciales que tenían la idea de desarrollar políticas a favor del interés general. Ahí estaba la Comisión Europea diciendo que esto va contra las reglas del mercado común porque ahí está pensado para generar las operaciones las más favorables posibles al capital transnacional, no para que venga la candidatura municipalista en Barcelona y ponga controles al capital o ponga en marcha empresas públicas que vaya en contra del monopolio o oligopolio energético o también de otras características, ¿no? Entonces, hoy día es una línea de confrontación muy fuerte, ¿no? Y ojalá vuelva el auge, digamos, del municipalismo
democrático, revolucionario, me atrevo a decir, para hacer frente, ¿no? Y desobedecer estos tratados de la Unión Europea. Y como bien has preguntado, ¿no? Yo me he remontado en la introducción a las marchas europeas contra el paro, la exclusión social, el racismo de 1997, y desde entonces hubo movilizaciones importantes en diferentes sitios de Europa contra ese proyecto de la Unión Europea, y casi podemos decir que el mundo agrario, ¿no? La lucha por la soberanía alimentaria y contra la deriva que tuvo la política agraria común en estas décadas, el mundo agrario también fue un actor importante. Lo que pasa es que es muy heterogéneo. Hay organizaciones agrarias de izquierdas con ideologías antiglobalización, anticapitalistas, y hay muchas organizaciones agrarias con una ideología pues, más conservadora, más de derechas. Entonces hay de todo, ¿no? No es fácil hablar de ello. Luego seguramente retomamos esta cuestión, pero sí me parece importante poner al inicio pues, que los tratados de la Unión Europea y después del Tratado de Maastricht vino Ámsterdam, vino el Tratado de Lisboa en el 2009, hay un momento de inflexión que yo creo que vamos a otra vez hacia ese conflicto que ha sido un conflicto permanente entre diferentes intereses políticos y económicos. La audiencia se acuerda de las fuertes movilizaciones contra la guerra de Irak en el 2003. Este llamado a las movilizaciones en marzo de 2003 se inició en el Foro Social Europeo de Florencia. En aquel momento, un momento otra vez estamos hablando de auge del movimiento antiglobalización y una coordinación fuerte en los foros sociales mundiales, en este caso del Foro Social Europeo, ¿no? Ahora mismo estamos como desamparados, no tenemos este nivel de coordinación a nivel europeo que sí existía en aquel momento. Pero también era importante porque la deriva del atlantismo, de hacer la guerra en Irak, estaba apoyado por Aznar, por el gobierno de Portugal en aquel momento, del Reino Unido, pero Alemania y Francia no querían seguir con esa deriva de la guerra en Irak, ¿no? Luego han apoyado, digamos, otras intervenciones de la OTAN, por supuesto, no quiere decir que eran pacifistas, simplemente en ese momento había como un choque de intereses, ¿no? Y concretamente los dos países motores de la construcción del proyecto europeo, Alemania y Francia, se opusieron a la intervención en Irak. Eso hizo que se confrontaron también a los que acaban de entrar a la Unión Europea del bloque del Este. ¿Os acordáis? En el 2004 hubo una ampliación muy fuerte de muchos países de Europa del Este y de repente a quienes les habían, digamos, prometido ser otra cosa estando dentro de la Unión Europea, de repente estos países iban con Estados Unidos, iban con el Reino Unido, iban con España contra la posición de Francia y Alemania que les había, entre comillas, traído al proyecto europeo, ¿no? A Occidente. Y en aquel momento se planteaba como respuesta a esa crisis dentro del proyecto europeo, se quería plantear la Constitución Europea. Y hubo referéndums en Francia, en los Países Bajos, que dijeron no a la Constitución Europea. Entonces, en aquel momento, el tema de descontento del mundo agrario, del mundo rural, con la deriva neoliberal de la Unión Europea, pero también de las amenazas de la globalización, tenía un papel importante, pero también el descontento por el cierre de fábricas y toda la deslocalización que llevaban haciendo desde hace más de 20 años, primero a la Europa del Este, luego a China, el sudeste asiático, al norte de África o parte a América Latina. Todas estas deslocalizaciones pues habían generado zonas pues con mucha pobreza, con mucho paro y también con muchas diferencias sociales en esa Europa del capital, ¿no? Entonces había muchas diferencias sociales, geográficas y también diferencias económicas entre las regiones, ¿no? Por supuesto, Alemania seguía dominando el sector de exportación
Pero fue muy simbólico ese no a la Constitución Europea en el 2005 de Francia y Países Bajos, ¿no? Y de estos lodos, ¿no? De estas cenizas de la Constitución Europea, nació el Tratado de Lisboa, que finalmente sí se impuso. Hubo un referéndum en Irlanda que lo paró temporalmente, pero apretaron ahí a la población irlandesa y dijeron, os vamos a reprimir, lo mismo que hicieron con la población de Grecia en el 2010-2011, pues pasó con Irlanda. En un segundo referéndum, pues finalmente votaron a favor del Tratado de Lisboa, ¿no? Entonces hoy el Tratado de Lisboa es como la piedra angular del funcionamiento y de la ideología neoliberal de la Unión Europea de la que estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de muchos problemas sociales, ambientales a nivel local, en España, en Europa y en el mundo, pero que tuvo sus momentos como de inflexión y que la resistencia se hizo sentir, aunque finalmente las relaciones de fuerzas eran demasiadas y el dinero que puso en marcha, por supuesto, el capital transnacional para dominar el discurso y el porvenir político, pues ha corrompido, ¿no? Parlamentos, ha corrompido gobiernos, ha corrompido partidos políticos y de ahí viene un poco la deriva tan neoliberal de esta Unión Europea y que ahora en esta última fase, pues estamos viendo que otra vez estamos hablando de guerras, de una industria armamentística que está floreciendo con el apoyo público, y esa Unión Europea, ese proyecto de la Unión Europea va hacia más militarización, más guerras, más fronteras, y todo se vende bajo la palabra de ecológicamente y socialmente sostenible, ¿no? O sea, hemos perdido ahí la batalla en torno al discurso, porque ahora esa Unión Europea militarista, racista, colonialista, profundamente patriarcal y que se cristaliza en las muertes del Mediterráneo, en las fronteras sur, en la masacre de Melilla o en las muertes ahora de los cayucos que llegan a las Islas Canarias, ahora se vende como el Pacto Verde Europeo, ¿no? Se vende como algo social y ambiental. Entonces, nos han robado el discurso del movimiento ecologista y Pedro Sánchez, como presidente de gobierno de España, ha utilizado muy inteligentemente, ¿no? ese discurso feminista, ese discurso ecologista, para vender las mismas recetas neoliberales y capitalistas, por ejemplo, de los fondos europeos Next Generation, ¿no? Y ahí había un momento para mí tristísimo, ¿no? Cuando Pedro Sánchez llega al Congreso de los Diputados y es aplaudido por todas las bancadas por haber conseguido en el Consejo Europeo de desbloquear los fondos europeos Next Generation, ¿no? Y se vio como eso fue una especie de revival de cuando los ministros de Felipe González vendieron la Europa neoliberal a la población española que tanto sufrimiento tenía por el paro, por las desigualdades sociales, pero sobre todo por el proceso de desindustrialización que se sufrió en España desde los años 80, sobre todo desde la entrada a la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que te lo agradezco mucho que hayamos empezado la entrevista haciendo ese apunte a los orígenes del modelo neoliberal en Europa, porque hay una fantasía, hay una mentira, hay una ilusión, sobre todo en la socialdemocracia, que se ha difundido muchas veces, que hay como una especie de mentira o de fantasma que el neoliberalismo fue importado por Estados Unidos de la era Reagan o del Thatcher en el Reino Unido hacia Europa, cuando
los propios líderes como Jacques Delors fueron los que impusieron el neoliberalismo en la política, en los partidos mayoritarios y también en el propio funcionamiento de las instituciones europeas. Al oírte, has mencionado los años 80, estos tratados, el Tratado de Schengen, no sé exactamente qué año era, pero no nos lo puedes recordar. Parece que todo, bueno, lo que está ocurriendo ahora estaba bastante previsto. A mí es lo que me ha impresionado de lo que has explicado, ¿no? Como ciertas personas y ciertos poderes tienen una vista a 30, 40 años casi, ¿no? Para ir formando esta Europa fortaleza. No sé si te apetece hablar un poco de Schengen y seguir por ahí. Hay tal vez un acontecimiento que se hace todos los años una vez, que se reúne el jefe de Estado de Francia, Alemania, con la mesa redonda europea de los industriales. Un año es en Francia, otro año es en Alemania y siempre participa también la presidenta o el presidente de la Comisión Europea. Y ahí efectivamente diseñan, ¿no?, a medio largo plazo el proyecto europeo. Es cierto que todo lo que ocurrió en estos últimos 30 años es horrible, ¿no?, para decirlo de alguna forma, sobre todo si vemos que las diferentes patas, ¿no?, que tenía ese proyecto, ¿no?, libre circulación de capitales, libre circulación de mercancías, libre circulación también de servicios. Y siempre añadan, o cuando hablan de las bondades del proyecto europeo, ¿no?, la libre circulación de las personas. ¿Pero qué personas? O sea, ahí se hace ya esa diferenciación colonial entre personas blancas, ¿no?, que pueden circular dentro de la Unión Europea, pero si tú no tienes, digamos, pasaporte de algún Estado miembro, no tienes ese derecho, ¿no? Por lo tanto, ese proyecto europeo diferencia de forma racista, xenófoba, de quienes tienen el derecho a tener derechos y quienes no tienen el derecho a tener derechos. Y por eso, pues hablamos de cientos de miles de personas, en su momento algunos se llamaban sin papeles, en otros momentos clandestinos, también retratados en muchas canciones, ¿no?, de la música actual. Y su resistencia también siempre ha estado muy, muy presente, ¿no? Recuerdo huelgas de hambre en diferentes iglesias en Alemania, en Francia, contra la situación de las personas que pedían asilo, que eran refugiados, que eran migrantes y que se les negaba, ¿no?, tener un estatus de tener derechos, ¿no? Entonces, ese acuerdo de Schengen era muy complementario a toda la imposición de la unión económica y monetaria que se construyó a partir del Tratado de Maastricht, ¿no? Entonces, libertad para los capitales o libertad para los contenedores, por hablar de un símil, ¿no? Aquí uno de los mayores puertos de Europa, el puerto de Barcelona, entran y salen millones de toneladas de mercancías y de contenedores, y se cierra, digamos, el espacio Schengen a la entrada de las personas de otras partes del mundo, ¿no? Esa es la síntesis o una de las síntesis del proyecto europeo, y solo te puedo dar la razón, ¿no? Efectivamente, muchas de las cosas de violaciones a los derechos humanos de forma sistemática que la Unión Europea comete en las fronteras tienen que ver con esa construcción del proyecto europeo a partir de los años 80 y por un lado, pues ningún control sobre los capitales ni sobre las mercancías, absoluta libertad para el funcionamiento del capitalismo más feroz, y por el otro lado el cierre a las personas que justamente huyen de conflictos, de guerras, de hambre, de cambio climático o de zonas de sacrificio creados por el capital europeo. Desde el inicio del imperialismo, desde el inicio del colonialismo, pero también hoy en día, pues, toda esa energía nuclear en Francia está vinculado al extractivismo de uranio en países africanos, ¿no? Y conflictos locales,
guerras por los recursos como el uranio en países africanos. Y ahí podríamos seguir contando la historia, ¿no? Las cadenas de suministro de las empresas europeas. No habría la economía europea, no habría modo de vida europea con ese sobreconsumo que conocemos hoy en día, sin la destrucción de vidas, sin destrucción de territorios, sin destrucción de ecosistemas en muchísimas partes del mundo, ¿no? Entonces, ese capitalismo europeo, ese modo de vida europeo, ha expulsado a millones de personas de sus hogares y que fueron obligados de salir de sus pueblos, de sus aldeas, de sus ciudades. No querían irse, pero fueron obligados. También por las políticas neoliberales que querían vender más productos europeos en el mercado internacional, han destrozado las economías locales, ¿no? A través de la Organización Mundial de Comercio, a través de los planes de ajuste del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. O sea, todo esto iba de la mano del poder económico y político europeo. No era solo Estados Unidos. En el Banco Mundial, en el FMI, en la Organización Mundial de Comercio también actuaba el poder político y económico europeo, que destrozó economías enteras, que les hizo ser víctimas de la deuda externa y de todo lo que vino con las políticas de ajuste estructural de los años 80, años 90. Entonces, las millones de personas que tuvieron que huir de estas desigualdades, de estas injusticias producidos por las políticas y las economías europeas, pues de repente se encontraron con las fronteras, con el régimen fronterizo, con Frontex, que utiliza cientos de millones de euros de dinero público para asesinar a las personas, ¿no? Sabemos que existen casos de colaboración con las fuerzas de seguridad del Estado de Libia, donde directamente se ha provocado la muerte de muchísimas personas y todo también lo que ocurre en las rutas migratorias antes de llegar a Libia. O sea, hay una complicidad criminal de las instituciones europeas, de los Estados miembros de la Unión Europea, con ese crimen de lesa humanidad que supone la muerte sistemática y también la tortura, las violaciones de derechos humanos, la violencia patriarcal contra las mujeres en las rutas migratorias y también en el hundimiento de los botes, de los barcos en el Mediterráneo, en el Atlántico, ¿no? Está directamente vinculados, ¿no? Esta política neoliberal de Jacques Delors y de todos los gobernantes europeos a partir de los años 80 con esa tragedia humana que significa, ¿no? la situación en las fronteras. Fue muy inteligente, ¿no? Todos los fondos de cohesión, los fondos estructurales. En muchas zonas rurales en España vas a encontrar bibliotecas, escuelas, carreteras, infraestructuras donde pone el logo de la Unión Europea, y gracias a los fondos de cohesión, gracias a los fondos estructurales, estamos en Occidente, estamos en el centro del mundo y somos diferentes, ¿no? a lo que está ahí fuera, ¿no? Yo creo que ese símil tan colonialista que utilizó recientemente el alto representante para la política exterior y de defensa, ¿no? Josep Borrell, de hablar de Europa como el jardín y fuera del jardín pues había solo selva salvaje, ¿no? Yo creo que es muy... Podría ser una frase de un traficante de esclavos de Sevilla de hace algunos cientos de años, ¿no? Donde perfectamente justificaba su crimen de lesa humanidad de vender personas, de quitarles de su entorno y esclavizarlo, ¿no? Es un crimen de lesa humanidad que queda impune hasta la fecha, ¿no? Y esta mesa redonda de la que hablas, ¿no? Que se siguen reuniendo los industriales hoy en 2024, esta mesa, lo he entendido bien. Sigue existiendo la mesa europea, la mesa redonda europea de los industriales sigue existiendo, ¿no? Como un interlocutor de las grandes industrias con el poder político. Sí. Pero hay muchos otros lobbies que se han ido creando en la Unión Europea. Estamos hablando de que en estos últimos 10 años
pues ha crecido bastante el número de lobistas en Bruselas, ¿no? Que hacen un trabajo de presión constante a las instituciones europeas, Comisión Europea, Consejo, Parlamento Europeo. Estamos hablando de más de 15.000 personas, ¿no? Mayoritariamente de asociaciones empresariales. La patronal europea, ¿no? Que es Business Europe, podría ser como el lobby más poderoso, más grande, pero luego hay muchos sectoriales, ¿no? Del sector químico, del sector de la construcción, el Foro Europeo de Servicios, donde está toda la telecomunicación, los bancos, los servicios financieros. O sea, tienes luego muchísimos grupos empresariales, asociaciones empresariales por sectores, pero efectivamente la mesa redonda europea de los industriales sigue siendo un actor muy importante, ¿no? Y tristemente las puertas giratorias están al orden del día a nivel local, a nivel regional, nacional y europeo, ¿no? Ahí tenemos ex altos responsables, ¿no? De la política europea que luego terminaron siendo altos ejecutivos en Goldman Sachs justamente previo a la gran crisis financiera económica del 2008. ¿Tienes algún ejemplo así para...? Bueno, me refería en este caso a Barroso, que fue presidente de la Comisión Europea y luego era alto ejecutivo de Goldman Sachs. Pero toda esta industria que hemos tanto sublimado, ¿no? En Occidente, la visión occidental ¿no? Siempre hay que reindustrializar. Ahora se habla de reindustrializar Europa. Francia quiere, España también, queremos reindustrializar. Y realmente son las empresas, o sea, la industria, no digo toda, pero bueno, a estas alturas, ¿no? Son las responsables del ecocidio y el terricidio que estamos viviendo. O sea, no hay manera de salirse un poco de ese imaginario, ¿no? Y entonces es como muy... Es casi desesperante a veces escucharte por pensar que siguen siendo ellas las que siguen automanteniéndose, arrasando pues con las hectáreas fantasma de los países del sur bueno, que destrozamos para traer pues todo soja transgénica o los minerales que necesitamos del sur y no, nada, esto, si te apetece puedes desconstruir tal vez un poco esta noción, ¿no? De estos industriales, ¿no? O sea, hay un libro que seguramente habéis tocado en vuestras entrevistas, Capital Fósil, que explica muy bien, ¿no? El origen de quiénes son responsables de la deriva de hacer depender nuestra economía de los combustibles fósiles, ¿no? Y cómo esto se derivó no solo de una fuerte dependencia de los combustibles fósiles, sino también de la crisis climática, la que se está ahora mismo sufriendo en todo el mundo. Así que efectivamente las grandes industrias europeas están en el centro de los males de nuestra sociedad, ¿no? Solo hay que recordar cómo quienes fueron cómplices en el Holocausto y en la Segunda Guerra Mundial del nacionalsocialismo, ¿no? Que fueron las grandes empresas automovilísticas, Volkswagen, Mercedes-Benz, las grandes empresas químicas como BASF y Bayer, que contribuyeron con sus químicos a las cámaras de gas de los campos de exterminio. Y ahí podríamos seguir con el sector financiero, la banca, etcétera, ¿no? O sea, hubo una complicidad sistemática de las grandes industrias con los grandes crímenes de la humanidad que se cometió por parte de diferentes actores políticos europeos. Concretamente, las industrias están también en el corazón del modo de vida que se ha inscrito, digamos, en la política europea y, por supuesto, eran unos actores fundamentales de la globalización. Y, de hecho, ahí están en China, están en Turquía, están en Marruecos, están en América Latina. O sea, estos actores europeos fueron inteligentemente deslocalizando su producción hacia otras partes del mundo, cuando también ya eran responsables de la destrucción de ecosistemas, de contaminación y de problemas de salud muy graves en la propia Unión Europea. O sea, hoy en día
nos lamentamos, ¿no?, cuando hay tantos casos de cánceres, pero los cánceres en nuestra sociedad industrial, nuestra civilización industrial, se debe mucho a todo el uso de plásticos y tóxicos en todo nuestro modo de vida, ¿no?, de consumo, tanto vía alimentos, vía productos que tocamos y utilizamos diariamente, pero también el problema de la contaminación del aire es un problema de primer orden y lo ha sido durante décadas por la contaminación de las industrias, pero fundamentalmente por la contaminación del transporte motorizado, que obviamente fue un elemento muy impulsado por las élites económicas, ¿no? Muchas economías se han organizado en torno a la industria automovilística, ¿no? El coche como fetiche para el que se ha hecho todas las infraestructuras, se han gastado miles y miles y miles de millones de pesetas, euros y francos para crear todas las grandes infraestructuras. Y hay un hecho incontestable, ¿no? En realidad, en ese mercado mundial no ha existido tanto el libre mercado, sino todas estas industrias tenían un apoyo público brutal, vía ayudas, vía subvenciones, vía créditos, vía los bancos centrales, vía apoyo político, vía también los contratos públicos. O sea, hay muchísimas formas como se han apoyado estas industrias, cómo se han hecho grandes, y eso no es solo un fenómeno europeo, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Corea del Sur, lo hemos visto en Japón, como las grandes industrias, los grandes consorcios que controlan gran parte de la economía productiva, pero también la economía financiera, tienen unas relaciones muy estrechas con el poder político y han ido no solo entrando directamente a los partidos políticos o gobernando países, sino también corrompiendo a los partidos con mucho dinero, ¿no? Y en ese sentido, pues efectivamente, las industrias, las grandes industrias, son el mayor responsable del cambio climático, de la contaminación de nuestras aguas, de nuestros suelos, de nuestro aire, de las enfermedades, de la pérdida de salud también de la población europea. Y eso ya solo mirando hacia adentro. Y si vamos fuera, pues la cuestión todavía es mucho más bestial, mucho más brutal. La destrucción de vidas, de ecosistemas, de territorios, de culturas, de poblaciones que las industrias europeas han provocado, ¿no? Y lo siguen provocando, ¿no? Porque solo hay que mirar a la industria textil, que produce gran parte de sus prendas fuera de Europa y contamina y esclaviza a las trabajadoras y los trabajadores que trabajan en los talleres, ¿no?, que producen la mayor parte de las prendas que se venden en el sector textil en Europa, ¿no? En Grecia hubo aumento del paro, desigualdades sociales, situación de pobreza, recorte en los salarios de los funcionarios públicos, recortes sociales, privatizaciones. Hubo un atentado, ¿no?, a los derechos y las libertades de las mayorías sociales para seguir con el cumplimiento de las normas del Tratado de Maastricht, de no superar el endeudamiento, no superar el déficit público y sobre todo servir a los intereses del capital financiero, que era pagar los créditos y las deudas del Estado griego, porque no olvidemos, la Unión Europea, y una cosa que también se ha creado a partir del Tratado de Maastricht, la creación de la moneda única, es que los estados no se financian a través de su banco central, sino se financian a través de los bancos privados en el mercado financiero internacional, ¿no? Entonces, Grecia se movilizó, hubo un movimiento de ocupación de plazas, hubo una movilización social muy fuerte y eso generó un cambio político y se eligió a Syriza como fuerza política mayoritaria y un gobierno de Syriza
quiso cumplir con sus promesas electorales de servir al interés general, de luchar contra la pobreza, el desempleo y hacer frente a las instituciones europeas y a los intereses de los bancos. Y quienes fueron guardianes de los tratados, pero también de los intereses del capital financiero internacional y europeo, fueron pues el gobierno de Alemania, el gobierno francés, la Comisión Europea, la mayoría del Consejo de la Unión Europea, y no dejaron a Grecia realmente elegir políticas soberanas, defender su derecho de soberanía nacional, defender políticas económicas financieras para sacar a las personas de la situación de pobreza. Y tenemos que recordar que hubo situaciones de personas enfermas de cánceres en Grecia que no tuvieron tratamiento porque la sanidad pública griega no tenía los recursos. Se estaba ahogando a Grecia literalmente, y eso tiene que ver también con una forma de imposición de la ideología neoliberal de los tratados de la Unión Europea por encima de que una mayoría había votado otra opción, un gobierno soberano que podría haber decidido hacer las cosas de otra forma, defender los intereses de las mayorías sociales y al final se doblegó. Eso fue el triste final del gobierno de Syriza y de la mayoría parlamentaria que tenía Syriza de dejarse doblegar por el poder financiero, por el poder de Alemania y Francia, por el poder de la Troika, el Banco Central Europeo, el ECOFIN, que eran los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea. Lo cuenta Varoufakis en sus libros, ¿no? Cómo fue ese proceso, pero hay muchas otras personas de la izquierda griega, de los movimientos sociales, también explican muy bien cómo fue ese proceso. Yo creo que no hemos aprendido del caso griego, no hemos superado tampoco el caso griego, o sea, no somos más libres, ni hay más democracia a partir de ese caso, sino todo lo contrario, ¿no? Es un entramado institucional, un entramado legislativo fuertemente autoritario, fuertemente jerárquico, fuertemente antidemocrático, ¿no? Y aunque la gente tenga la ilusión que con su voto cada 5 años en las elecciones al Parlamento Europeo que tengan algo que decir en ese entramado de las instituciones europeas, es una falacia, porque el poder legislativo y también el poder ejecutivo reside en la Comisión Europea, pero también en el Consejo, que tienen mucho más poder que el Parlamento Europeo. Y luego también hay muchísimas legislaciones donde la Comisión Europea ni siquiera necesita la aprobación del Parlamento Europeo o de los Estados miembros, ¿no? En la entrevista me ibais a preguntar sobre el herbicida glifosato, ¿no? Es un caso paradigmático, ¿no? O sea, los Estados miembros no encuentran consenso si prolongar o no la autorización del herbicida glifosato en la Unión Europea. Entonces la Comisión Europea que decide prolongarlo otros 10 años más su uso. ¿Y a quién beneficia? Pues a BASF y a Bayer Monsanto, las grandes multinacionales químicas, agroquímicas europeas, ¿no? Entonces así funciona la Unión Europea. Y fue el triste inicio también de un resurgimiento fuerte de la extrema derecha en Grecia, así como en otros sitios de Europa, ¿no? Y como para Europa, para la Comunidad Europea, el hecho de que puedan surgir a movimientos de extrema derecha, muchas veces que usan el relato contra la Comunidad Europea como manera también de reivindicarse y de ganar votos, de alguna manera a la Comunidad Europea no le va tampoco tan mal, ¿no? Mientras los tenga controlados, tener esos movimientos de extrema derecha, porque de alguna manera como que nivelan el contrapoder que le podría hacer la izquierda, que también tiene un relato crítico contra esa Europa neoliberal, ¿no? Y cómo hasta cierto punto hacen este balance, aunque a veces
se les van las manos, ¿no? Y les acaban surgiendo enanos grandes, ¿no? De la extrema derecha en algunos países. Pero cómo ese juego está ahí, ¿no? Como esa extrema derecha tan radical y tan negativa, ¿no? Para todo lo que estamos hablando hoy, de alguna manera también le hace el juego, ¿no? A esa Europa, y esa Europa juega también con esos movimientos. Me parece un planteamiento muy importante que haces. En el caso de Grecia, no sé si me falla la memoria, pero el surgimiento fuerte de Amenaza Dorado no fue tanto a raíz del fracaso de Syriza, sino del gobierno socialdemócrata anterior, que si ahí sí me falla la memoria, que no recuerdo cuál fue el nombre del Partido Socialdemócrata de Grecia, ¿no? Em, que de hecho desapareció justamente porque el Partido Socialdemócrata griego defendió políticas neoliberales que al fin y al cabo perjudicaron fuertemente a las mayorías sociales, o bien vía recortes en derechos laborales, en recortes de derechos sociales, en privatizaciones, en una situación también de pobreza, desempleo, desigualdades sociales. Eso pasó con muchos partidos socialdemócratas en muchos países europeos. Pasó en Italia. Podría haber pasado también en España, que estábamos en esa disyuntiva, ¿no? En el ciclo político del movimiento 15M, hubo una deslegitimación tanto del Partido Popular por su corrupción, sus políticas derechas, sus políticas neoliberales, pero también hubo una fuerte crisis de legitimidad de los sindicatos mayoritarios, del Partido Socialista Obrero Español, pero también incluso de Izquierda Unida en aquel momento, ¿no? Y quien, digamos, recogió un poco ese descontento y también la capacidad de movilización y politización del movimiento 15M fue Podemos, ¿no? En un primer momento que tenía planteamientos políticas, sobre todo en política económica, que recogió del movimiento 15M, que eran bastante radicales y contrario al régimen capitalista de España y de la Unión Europea, pero luego con los años se iban suavizando y desapareciendo, ¿no? Algo que también pasó a Syriza. Pero volviendo a tu punto central de la pregunta, el auge de los autoritarismos reaccionarios o las diferentes extremas derechas o derechas extremas en la Unión Europea tienen que ver con esa desilusión en general con el poder político, los partidos mayoritarios, pero muy concretamente con que no se cumplieron las promesas de la socialdemocracia, ¿no? De pleno empleo, de igualdad, de libertad, de derechos sociales. Y esa desilusión con los partidos socialdemócratas, porque justamente habían apostado claramente por políticas neoliberales, por políticas de derechas, para ser más conciso, ¿no? Eso ha generado una desmovilización y una desilusión fuerte, ¿no? Y buena parte justamente de haber jugado esa carta de más Europa, y más Europa siempre significaba más neoliberalismo, más poder al poder corporativo, menos derechos sociales, menos derechos laborales, menos derechos para las personas migrantes, para las mujeres, para las poblaciones más vulnerables. Pues entonces muchas personas vulnerables se sentían completamente estafadas por la socialdemocracia, pero también por el proyecto europeo, y compraron el discurso de los autoritarismos reaccionarios y de las extremas derechas, que por estrategia optaron por oponerse a la Unión Europea o la globalización. Cuando estas extremas derechas entran en el poder, rápidamente se acomodan y son perfectamente capaces de asumir el dictado de la globalización capitalista y de la Unión Europea neoliberal, ¿no? Lo hemos visto en Polonia, lo hemos visto en Hungría, ¿no? Que por la boquilla muchas palabras contra la globalización, también mucho antisemitismo, ¿no? Contra Soros y la fundación, digamos, de Soros, pero por la vía real, ¿no?
No olvidemos que Orbán no es la primera vez que está en el gobierno. Tenía otro gobierno hace unos años, justamente antes de que Hungría entrase a la Unión Europea, y ahí se vendió todo. El gas, el agua, el transporte, entraron las grandes cadenas de distribución de alimentos del Reino Unido, de Alemania, entraron todos los bancos, los de Países Bajos, los bancos franceses, los bancos alemanes. O sea, Hungría fue vendido completamente y también una buena parte de la industria europea se deslocalizó a Hungría para producir más barato. Pero los precios de los servicios públicos se incrementaron, los costes de vida se incrementaron, no tenía nada que ver con el nivel de salarios, se empobreció la población. Por supuesto, había una clase media que también se enriqueció muchísimo, ¿no? Yo tengo orígenes húngaros, o sea, parte de mi familia es húngara. Conozco bastante bien Hungría como un país muy agrario, muy rural, ¿no? Donde había una autosuficiencia muy fuerte en una buena parte de la población. Se convirtió pues, en un gran importador de productos agrarios de otros países, se hizo depender de importaciones o de las grandes agroindustrias, de las grandes empresas de distribución, y se perdió esa autosuficiencia, ¿no? Entonces un país que realmente era autosuficiente, de repente importa maíz, patatas, carne, leche de otros países europeos, ¿no? Entonces eso ha matado al mundo rural, pero también ha empobrecido a gran parte de la población húngara. Entonces algo similar pasó también en Polonia. eh, y sin estar en el gobierno, en el caso de Francia con Le Pen, han girado muchas políticas hacia la derecha y la extrema derecha, ¿no? Esta última ley de migración de Macron es como una punta en el iceberg que muestra cómo las extremas derechas, sin estar en el poder, también han girado las políticas, ¿no? Lo hemos visto con el giro en política migratoria de la socialdemocracia en Dinamarca, lo hemos visto con el giro en política migratoria del Labour Party en el Reino Unido. O sea, ha pasado en muchos países donde los partidos socialdemócratas ya no solo defendieron las políticas duras, ¿no? Las políticas industriales, las políticas económicas, las políticas financieras más de derecha, sino también las políticas más simbólicas, ¿no? Política interior, etcétera, pues también apostaron fuertemente por el giro a la derecha y extrema derecha. Y ahí también tenemos que remontarnos algunos años atrás, ¿no? Fue justamente con la caída del muro en 1989 y también la implosión de la Unión Soviética y de los países de la órbita, digamos, de Moscú y del Pacto de Varsovia, donde se empezó a eliminar el derecho al asilo, ¿no? Donde se hizo campañas fuertísimos desde el CDU, ¿no? Los democristianos alemanes de Helmut Kohl, que estaban en el poder en Alemania, donde se hizo una fuerte campaña mediática, política, contra las personas que pedían asilo en aquellos, y donde ya se hicieron recortes al derecho al asilo en Alemania, y de ahí empezaron a recortarse el derecho al asilo en muchos países de la órbita de la Unión Europea, hasta llegar, digamos, al pacto de las migraciones tan vergonzoso, digamos, de la actualidad. Pero en realidad la violación de la Convención de Ginebra es sistemática desde hace, digamos, 30 años, pero también han sido sistemático, digamos, el recorte al derecho al asilo en las políticas nacionales. Y eso fue tanto de los conservadores como de los socialdemócratas, ¿no? Entonces, eso no debemos olvidar que eso pasó en ese transcurso de estos 30 años. Entonces, nosotros nos escandalizamos con razón por las muertes de Lampedusa o de Canarias, pero en realidad esa muerte lenta del derecho al asilo y de los derechos de las personas migrantes se lleva haciendo en Europa desde hace 30 años. Y en ese sentido, pues algunas personas que están con un salario de mierda, con un empleo de mierda que no les da para
pagar la hipoteca, que les desahucian, que les maltratan en su trabajo, ¿no? Porque cuánta gente que ha trabajado en construcción o en el mundo rural no ha sido como maltratado emocional y psicológicamente, ¿no? De que no vales para nada. Entonces, que esa población, pues de repente se agarra a este clavo ardiente de la extrema derecha que les vende humo, porque al final es solo humo, pero efectivamente tiene mucho que ver, ¿no? La desilusión por las promesas incumplidas de la socialdemocracia y el auge de las extremas derechas en diferentes países europeos, con también el giro de la propia socialdemocracia y de los partidos conservadores cada vez más a la derecha en muchos campos, ¿no? Y el antifeminismo o la homofobia, la lucha contra los derechos LGTBI, pero incluso la lucha contra el intento de frenar el cambio climático forma parte de todas estas extremas derechas de mayor o menor medida, ¿no? Y yo personalmente creo que fue un gran error de los partidos progresistas de abandonar la oposición al proyecto neoliberal europeo a las extremas derechas y a los autoritarismos reaccionarios, porque hemos visto en las elecciones europeas del 2019 y en el 2024 va a volver a pasar, ¿no? Que se grita, viene la extrema derecha, hay que hacer todo lo posible para impedir la mayoría de la extrema derecha en el Parlamento Europeo. Y en ese paso no se hace una autocrítica de todas las derechas, todas las políticas de derechas y neoliberales que se ha asumido y que se ha tragado sapos durante décadas y años. Y eso también, tristemente, lo tengo que aplicar, esa crítica, a los partidos de reciente nacimiento, como ha sido Podemos, cuando ha sido parte del gobierno de coalición con Pedro Sánchez, porque ahí no se ha hecho ningún cambio, por ejemplo, en las políticas criminales migratorias de la Unión Europea. Y también es el caso de Sumar, donde tampoco se rompe con el gobierno con un tema tan importante como es las migraciones, ¿no? Pero habría muchas otras cuestiones, el aumento del gasto militar, donde podría, digamos, plantarse la izquierda ante el gobierno de coalición, porque efectivamente el PSOE no está haciendo políticas diferentes al Partido Popular en estos temas tan marcados, ¿no? Como políticas económicas, las políticas financieras, las políticas migratorias. Luego también hay muchas otras cosas donde hay una gran diferencia, ¿no? Entre PSOE, Podemos, Sumar y el Partido Popular. Pero yo sobre todo me quería centrar en los ejes que sustentan el proyecto capitalista europeo. Ahí no hemos visto tristemente grandes diferencias, más bien aplausos, ¿no? A ese proyecto europeo, y eso sí vamos a pagar caro, ¿no? O sea, la izquierda institucional o la izquierda en general tiene que desmarcarse ideológicamente y prácticamente del proyecto neoliberal de la Unión Europea, y tenemos que salir de esa confrontación tan estéril pro-europeos contra europeos, porque eso sí ha trabajado a favor de la extrema derecha, ¿no? O sea, ese enmarque, ¿no? De que el PSOE, Podemos o Sumar ha marcado a movimientos sociales que vosotros sois antieuropeos y sois iguales que la extrema derecha, y dejar todo ese campo de crítica a la Unión Europea, eso sí ha trabajado a favor de la extrema derecha, y eso tenemos que cambiar muy fuertemente si queremos trabajar hacia otras relaciones de fuerzas para que la extrema derecha pues sea electoralmente irrelevante y que realmente se cambie el proyecto europeo desde la raíz. De hecho, el caso de Hungría, que has citado y que dices conocer bien, podría ser un ejemplo paradigmático de esa ambivalencia, de ese juego que la socialdemocracia europea ha tenido a la hora de denunciar a la extrema derecha y al mismo tiempo a utilizarla como parte de ese entramado europeo, ¿no? En cosas como, por ejemplo, la inmigración, ¿no? Y ahora estaba pensando, por ejemplo, ¿no? Que esa socialdemocracia de la que Borrell podría ser un representante de ella, ¿no? A nivel discursivo, siendo el cargo que tiene hoy en día, por una parte, pueden señalar a gobiernos como el de Orbán como algo indeseable desde un punto de vista de la socialdemocracia,
de esa extrema derecha que está aumentando en Europa, pero luego al mismo tiempo no han condenado ni han sido excesivamente duros en la política que ha hecho Hungría a la hora de afrontar momentos como por ejemplo cuando en la guerra de Siria todos los flujos migratorios que hubo de gente siriana. Y además esto engancha con lo de Frontex que decías, porque en la frontera oriental húngara no solo hubo una dejación de atención desde un punto de vista de los derechos humanos, sino que hubo directamente agresiones y asesinatos, ¿no? Y esto de alguna manera nunca fue algo que se habló en el Vox Populi dentro de lo que es la Unión Europea ni en la opinión pública, ¿no? Y creo que aquí ha habido aberraciones que se han hecho en Hungría en este caso, por decir un país, ¿eh? Pero creo que es un ejemplo paradigmático. No sé qué opinas, ¿no? De Hungría como este, ¿no? Como este ejemplo paradigmático de esto que hemos hablado. Yo creo que te deberían hacer una entrevista a ti también en esa serie. Sacas temas muy importantes porque no hay diferencia entre Borrell y Orbán, ¿no? Simplemente Orbán se le va un poco la boca, ¿no? Entonces, como es un machista y un autoritario, pues dice las cosas que en la práctica la tecnocracia de la Unión Europea ejecuta sistemáticamente, ¿no? O sea, la simple existencia de Frontex es una muestra que se ejecuta un aparato que está destinado a que las personas mueren y no lleguen a los destinos, ¿no? Que Frontex está para impedir a las personas de traspasar las fronteras de la Unión Europea. Por lo tanto, es un aparato criminal, ¿no? Es un aparato que está en contra de la humanidad y contra los derechos humanos. Entonces, efectivamente, desde Hungría, Polonia, pero también en la ruta de los Balcanes, en Ucrania, se han hecho, en Bulgaria, se han hecho atentados contra personas migrantes o bien de grupos paramilitares, que también se ha permitido y se ha promocionado, ¿no? Jobbik, por ejemplo, un partido de extrema derecha de Hungría, ha sido totalmente respaldado por su gobierno y buena parte de la población de crear grupos paramilitares como los que existen en la frontera sur de Estados Unidos, donde la gente se convierte en policía sin ser policía para decir a la policía o al ejército por dónde van las personas migrantes o las detectan o disparan contra las personas, o sea, hay una violencia, hay un atentado sistemático contra las personas que entran por las fronteras este de la Unión Europea y tienes toda la razón, porque muchas veces hablamos de Canarias, de Libia, de Lampedusa, de Grecia y nos olvidamos de toda esa frontera del este de la Unión Europea y eso me hace acordar que incluso en los años 90, antes hablaba del auge de la extrema derecha en Alemania que estaba a la par de eliminar el derecho al asilo por parte del gobierno alemán y la mayoría parlamentaria de aquel momento. Y también había muchísimas personas que se murieron al intentar cruzar el río Oder en la frontera entre Alemania y Polonia, ¿no? Y muchas personas también, porque Polonia todavía no hacía parte de la Unión Europea, ¿no? Entonces la frontera era entre Alemania y Polonia, ¿no? Pero eso se ha repetido una y otra vez de el ejército, policías, Frontex o grupos paramilitares, o sea, personas, digamos, sin derecho a cometer, digamos, ese tipo de sin llevar, digamos, armas, pero convirtiéndose en fuerzas, digamos, paramilitares de cometer violencia, dilatar a las fuerzas de seguridad del Estado donde vienen las personas inmigrantes y efectivamente todo el dinero que la Unión Europea ha dado a Hungría para construir todo ese muro, esa frontera entre Hungría y Serbia y Croacia, es, no tiene nombre. O sea, muchas veces hablamos, ¿no?, del muro de la vergüenza entre México y Estados Unidos, hablamos del muro del apartheid entre Palestina e Israel, pero Orbán y la Unión Europea han ido construyendo muros hacia el exterior y que se han cometido
verdaderas atrocidades, ¿no? Cogiendo pues, expulsiones, devoluciones in caliente, deportaciones masivas, y no solo de Hungría, de muchos países de Europa del Este, o directamente impedir con la violencia policial que las personas migrantes, ¿no? Con familias, con niñas y niños, con personas mayores que han huido de una guerra e intentan tener, digamos, el derecho a la vida y se les gasea, se les pega tiros, también el uso de las pelotas de goma, ¿no? Que han causado también las muertes en el caso del Tarajal, ¿no? Entonces, claro, a veces algunos masacres, alguna violencia policial, pues tiene mayor repercusión mediática por su gravedad, ¿no? O por la cantidad de personas que han sido asesinados por las fuerzas policiales, pero efectivamente Frontex y el papel que han tenido muchos gobiernos de la frontera exterior hacia el este, hacia el sur, ha sido la violencia y el uso del dinero de la Unión Europea y también de las instituciones públicas para cometer un grave atentado contra la humanidad, contra las personas migrantes. Y lo que ha hecho la Unión Europea y también Frontex y todo el dinero público que se usa en Mauritania, en Marruecos, en Algeria, en Turquía, en Libia, pues esa militarización de las fronteras, llevarlo aún más lejos y convertir estos estados en policías de fronteras y transferir dinero público de la Unión Europea para cometer graves crímenes de lesa humanidad en estos países, porque los medios de comunicación y también la atención de la sociedad civil, de las ONGs o de las propias personas solidarias, pues de repente ya no llegan los ojos de estas personas, porque de repente los crímenes y la muerte ocurren aún más lejos, ¿no? Y ahí Turquía es un caso tremendo, ¿no? Cómo se le ha dado cientos de millones de euros justamente para frenar, digamos, las personas migrantes de Siria y otras partes de Oriente Medio y de Asia en esta frontera, ¿no? Y al mismo tiempo, por la vía de los hechos, se ha permitido acometer graves crímenes también contra su propia población, ¿no? O sea, los bombardeos contra Kurdistán, el encarcelamiento de la oposición, el asesinato de activistas de derechos humanos o del partido eh, o de varios partidos políticos kurdos, ¿no? O sea, el Estado turco es un Estado criminal y la Unión Europea colabora con este Estado criminal justamente porque le está haciendo la función de gendarme de fronteras, en este caso para todo el Oriente Medio, ¿no? Y es una situación absolutamente inaceptable. Qué importante, ¿no? Pienso que la gente que te escuchará, el impacto que se llevarán, ¿no? Porque mucha gente desconoce, ¿no? Esto de las guerrillas en la frontera oriental que disparan, que tiran gases, que maltratan, que vejan, ¿eh? Y también, qué importante visibilizar este relato que construye desde la Unión Europea, de que solo se visualiza la frontera en Italia sur, la de España sur, ¿no? Como casi como una cortina de humo, ¿no? O sea, ¿cuántos tarajales hay en las fronteras europeas? Y al final solo se hablan de sitios muy concretos, ¿no? Bueno, se habla más del Mediterráneo porque el número de personas que mueren en esa frontera es mayor, ¿no? O sea, eso sí está contrastado a nivel, digamos, de estudios que hacen también incluso organizaciones como Caminando Fronteras, y hay muchos de esos, ¿no? De hecho, ahora hay una persona de estos barcos de rescate en el Mediterráneo que se ha metido en el partido de izquierda en Alemania para ser candidata al Parlamento Europeo en estas elecciones, ¿no? Una mujer muy valiente que ha estado justamente en uno de estos barcos que durante años está ahí en el Mediterráneo. Y bueno, con eso solo quiere decir que hay muchísima violencia y violaciones sistemáticas de los derechos de las personas migrantes en la frontera este, pero sí es cierto que pasan más personas por la frontera sur y también el número de personas que son asesinadas por el régimen fronterizo de la Unión Europea, pues es mayor en el Mediterráneo que en Europa del Este, ¿no? Pero
Eso no quita que también tenemos que hacer la misma denuncia con la misma vehemencia y la misma solidaridad con las personas, ¿no? Porque yo quiero rescatar una cosa dentro del relato tan terrorífico que estoy aquí planteando ante la cámara, que en el 2015 con la guerra de Siria también hubo millones de personas que han acogido a personas refugiadas, ¿no? Y no solo en Alemania, en todos los países europeos, en Hungría también, en la República Checa también, en los países Balcanes. O sea, hay mucha persona solidaria dentro de nuestra sociedad, ¿no? Pero a veces somos una sociedad dividida, ¿no? Hay la mitad que es súper abierta, súper amable, súper empática, solidaria, y la otra mitad, pues, más conservadora, más racista, más vinculado a ideas xenófobas, pero yo quiero rescatar, ¿no? Que hubo muchísimas iniciativas de apoyo y de solidaridad con las personas migrantes y refugiadas, no solo en ese momento, ¿no? Pero lo recuerdo como una explosión, digamos, de iniciativas solidarias con las personas migrantes y también en Canarias, también en el sur de Andalucía hay muchísimas personas que no solo dan alimentos, ayuda directa a las personas que llegan, sino que también les cubren, que les llevan a otro país, que les llevan para pasar la frontera. También hay muchas personas que hacen esa labor discreta, invisible, no permitida porque está criminalizada, ¿no? Entonces, bueno, también quiero rescatar, ¿no? Ese trabajo de muchísimos colectivos, de muchísimas personas. Y se me ocurre, por ejemplo, todo el trabajo de bienvenidos a refugiadas y refugiados del País Vasco, ¿no? Que tienen todo un movimiento de muchísimas familias y personas involucradas. Entonces, bueno, quiero también rescatar, ¿no? Ese trabajo antirracista y solidario que muchísima gente está haciendo en Europa. Gracias, gracias también por aportar un poquito de apunte de luz. Y yo te podría añadir a ver qué opinas, pero que también por aportar más luz, ¿no? Que precisamente incluso gente que ha comprado el relato de antiinmigratorio, si supieran realmente lo que eso implica a nivel de las políticas que hace Europa y que, por ejemplo, estás explicando, seguramente tampoco estarían de acuerdo, ¿no? Yo creo que en general hay gente que puede comprar un relato mm, tergiversado o tendencioso sobre qué significa que venga gente migrada a sus países, pero al mismo tiempo no estarían de acuerdo en que haya pues estos frontera agresiva, asesina de Europa en África, Oriente Medio, o que no estaría de acuerdo en que hubiera grupos paramilitares en la frontera oriental, ¿sabes? Por aportar más luz, ¿eh? Sí, seguramente la mayor parte de nuestra población, si viviera unos días, unas semanas en los campos de refugiados en Siria, en Libia, o en las propias islas griegas, ¿no? O incluso en los centros de internamiento de España, donde hay situaciones de falta de acceso a recursos básicos, ¿no? Y hay una situación de vejación y de ausencia de derechos. Estoy seguro que el movimiento solidario sería aún más grande, ¿no? Y de hecho, cuando han llegado algo de información sobre esa situación, ¿no? Aquí concretamente en Cataluña, ¿no? Hubo movilizaciones muy fuertes, ¿no? En solidaridad con las personas, la acogida, ¿no? La labor que había hecho Open Arms con las misiones en el Mediterráneo, y también la iniciativa, gracias a la movilización social, ¿no? Del Ayuntamiento de Barcelona, con su alcaldesa Ada Colau en su momento, planteando cara a la política asesina de la Unión Europea y planteando las ciudades refugio que acogieran personas independientemente de la política migratoria de la Unión Europea, fueron pasos valientes, gracias también a ese trabajo de los movimientos sociales. Y, y estoy seguro, ¿no? Si nos llegaran más documentales, más información en los medios de comunicación de masas sobre la situación, ¿no? Las torturas que están sufriendo las personas en Libia, por ejemplo, las violaciones sistemáticas a las mujeres en estos, por el ejército o los traficantes de personas en estos países, estoy seguro que la reacción social sería aún más fuerte.